Señor les continúa bendiciendo. Amén. Muy gozoso de este momento acá, porque qué más gozo podemos tener y debemos tener de conversar acerca de la palabra de Dios. El Señor nos dejó su palabra para que crezcamos, para que nos edifiquemos, nos perfeccionemos por medio de ella. Después de haber estado conversando el martes pasado en la carta a los Efesios, volvemos nuevamente a esta carta. Todas nuestras referencias el próximo domingo estaremos también hablando de la carta a los Efesios. Es una bendición esta carta. Cada carta en la Biblia tiene un propósito, una razón especial por la cual está escrita. Esta carta nos habla más que ninguna otra declaración bíblica acerca de nuestra identidad con el cielo. Desde el capítulo 1, verso 3, comienza a aparecer el cielo mencionado, cuando dice que sea bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Luego que nosotros descubrimos la importancia del cielo para nuestras vidas aquí en la tierra, por un lado, dice en Corintios, tenemos la imagen del terrenal, eso que sale en nuestros documentos de identidad, tiene una imagen terrenal. Pero hay una imagen que nosotros no tenemos acá, sino que está en el cielo, la imagen del celestial. Y la palabra nos enseña que así como trajimos la imagen del terrenal, también tendremos la imagen del celestial. Hoy terrenales con una identidad celestial, luego seremos celestiales por toda la eternidad. Y es una gran bendición contar esta carta. En un pequeño resumen, el capítulo 1 nos habla desde el 1 al 14 de el propósito que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han tenido con cada uno de nosotros al ser salvados, al ser redimidos, al ser comprados, al ser elegidos dentro de un mundo donde no existe el temor, ni se le da la gloria a Dios, ni se le adora a Dios. Ese es el mundo pagano. Y lo triste del caso es que en el mundo cristiano muchas personas están extraviando el rumbo y se están acercando como si fuésemos en líneas paralelas, pero que en algún momento estas líneas paralelas como que se juntan, se acercan la una a la otra, y esto no debe ser en la vida de un cristiano. Nosotros tenemos vidas que tienen que ir totalmente despegadas, pero a la vez que alejadas de nuestra vida terrenal. En la medida en que nos alejamos de lo terrenal, estamos ganando una gran batalla, estamos ganando una gran posición delante de Dios. Nosotros sabemos que en el cielo habrá posiciones. ¿Cómo así? Así como en cualquier lugar donde se realiza una reunión de gran importancia, es imposible de manera personal estar todos en el mismo sitio. Entonces hay lugares que el Señor en una ocasión dijo, cuando tú llegas a un lugar donde has sido invitado, no vayas a ocupar los lugares más destacados porque pudiera venir alguien y entonces te podrían decir, mira, levántate de ahí y ve ahora a sentarte a aquella posición. Y el Señor dijo que esto era una especie de humillación. Entonces, Él también nos dice
Cuando tú llegues, te sientas en la parte más alejada y si alguien te dice, levántate y vamos más hacia adelante, estás ganando, ¿qué cosa? Una exaltación. En el cielo, no todos podríamos estar apiñados en el mismo espacio, en el mismo lugar. Habrá allí, eso lo aprendemos de la palabra, distancias del trono de Dios. ¿Qué distancias tiene aquella ciudad que se menciona en Apocalipsis, capítulo 21? ¿Sabe usted cuáles son las dimensiones de esta ciudad? Si no lo ha escuchado antes, son más de 2.000 kilómetros de longitud, más de 2.000 kilómetros de anchura y más de 2.000 kilómetros de altura. De manera que una ciudad con tales dimensiones y el trono de Dios está en un sitio determinado, no todo el mundo está a la misma distancia, por lo tanto, las distancias creo que van denotando una especie de posición gloriosa en el cielo. Todos tendremos allí las bendiciones eternas, pero no todos tendremos la misma posición gloriosa. Por alguna razón, algunos estarán más cerca del trono y otros poquito más allá, pero siempre en el mismo gozo y la misma perfección, en la misma santidad, etcétera, etcétera. Cuando leemos entonces esta carta, lo celestial ocupa un lugar importante. Y todo eso en tres expresiones, una en el verso 6, otra repetida en el verso 12 y una tercera similar en el verso 14, cuando dice que nosotros somos para alabanza de la gloria de Dios, de su gracia, de su obra a favor nuestro. Los versículos que siguen, del verso 15 hasta el versículo 23, nos dan una oración del apóstol Pablo por los hermanos de Éfeso. Dentro de esa oración yo quiero destacar una frase que la vamos a leer ahora, Efesios capítulo 1. Dice el versículo 17 que él oraba y daba gracias al Señor para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estos dos versos, que lo hemos leído tantas veces, tienen un contenido extraordinario. En el mundo, en su generalidad, muchas familias crean un esplendor alrededor de su apellido y alrededor de sus ancestros. En la Biblia también aparece eso. Un esplendor alrededor de una persona, de un nombre. Por ejemplo, cuando se habla de Abraham, alrededor de ese nombre se conjugan muchas expectativas de gloria y de grandeza en el pueblo y la nación de Israel. Tanto así que otros que no son de la descendencia directa de Isaac y Jacob, pero que vinieron de Abraham por otra vía, como los de Cetura y de aquella Agar, entonces pierden un poco de ese esplendor, pero ellos siempre tienen como algo, como un estandarte de grandeza. Somos descendientes de Abraham. Y esta es la grandeza que exhiben los musulmanes y árabes y de otras razas que están por aquel entorno, cuando ellos dicen con el pecho levantado y la cabeza elevada, somos de la descendencia de Abraham. Ponen en alto el nombre de Abraham. Tenemos nosotros un nombre que está sobre todo nombre,
Lo tiene usted, ¿verdad? Yo lo tengo. Entonces, nuestra expectativa, ¿cuál debe ser? ¿Qué nosotros esperamos de ese nombre? El nombre que el cielo reconoce como sobre todo nombre. ¿Qué esperamos nosotros? Ponerlo también y sentirnos felices y sentirnos llenos, por así decirlo, usando alguna expresión, una satisfacción espiritual sobre normal de decir qué gozo es ser hijo de Dios, qué alegría ser salvado por Jesucristo y ser llamado según la palabra como su hermano, por cuanto Él dice, no me avergüenzo de llamarles hermanos. Él mismo se siente feliz de llamarnos sus hermanos. Nosotros debemos estar muy felices de ser hermanos del Señor y por ser hermanos coherederos de todo lo que Él es heredero. Y allá en Hebreos 1 dice que Él es heredero de todo el universo. Nosotros, hermanos, tenemos una herencia muy grande en Cristo. Entonces, lo que leímos acá en Efesios dice, si Dios nos da el entendimiento de conocer, de apreciar, de entender cuál es la riqueza de su gloria, cuál es la grandeza de la esperanza que tenemos. Hermanos, ¿cuál es su esperanza en este planeta Tierra ahora que usted pertenece a Cristo? ¿Tiene alguna esperanza o no tiene ninguna? Cuando Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica, le dice, no seamos como los que no tienen esperanza. En su visión de lo que es la esencia de vida, ¿acaso estamos pensando que, como decían algunos antes, comamos, bebamos, que mañana moriremos, con la filosofía de que cuando nos morimos se terminó todo? Esa es filosofía del diablo. El diablo le diseña a la gente, la vida aquí no es más que el tiempo que pasamos, vamos a aprovecharlo con todo lo que tenga a su gusto y como a usted mejor le parezca, porque después que usted se muera, se acabó todo. Esa es la filosofía del diablo. La palabra de Dios dice que después de la muerte que viene, vendrá un juicio. Y en este juicio, que encontramos sus descripciones en 2 o 3 lugares de la Biblia, un juicio para los que están vivos, Mateo 25. Un juicio para los que han muerto, allá en Apocalipsis capítulo 20. Un juicio para la iglesia, allá en 2 de Corintios capítulo 5, el tribunal de Cristo. De alguna manera todo ser humano se presentará a juicio delante de Dios. Así que no todo termina con la muerte. Dios nos enseña que ha puesto en el corazón del hombre, Dios ha puesto en el corazón del hombre la noción de la eternidad. Allá lo escribió en el libro de Eclesiastés el sabio, diciendo que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y por eso usted ve muchas personas que gastan su vida detrás de cosas cuyo pensamiento es, esto que estoy haciendo va a perdurar por siglos y siglos en las generaciones futuras. Y ellos se empeñan en eso. Ahora, ¿cuál es el empeño nuestro sabiendo que somos de Cristo? ¿Cuál es el empeño nuestro sabiendo que tenemos y vamos a tener una eternidad con el Señor, perfectos con Él allá en la casa de su Padre? ¿Podría y debía esto ocasionar en nosotros un impacto de vida en el tiempo que tenemos aquí? ¿Qué usted cree? Saber que vamos a pasar una eternidad perfecta con el Señor en la casa de su Padre, en la semejanza de Jesucristo, ¿debe causar eso alguna modificación de pensar, de actuar y de hablar en nosotros en el tiempo que dura nuestro peregrinaje aquí? ¿Debe haber alguna influencia de ese hecho en nuestra vida, en nuestro vivir diario o no? Creo que esto debía
impactar mi vida, mi recorrido terrenal debe ser impactado por esta declaración. Que Dios nos dé entendimiento para conocer de la esperanza que tenemos y para conocer de lo que vamos a obtener en la gloria que el Señor tiene reservada para nosotros, para sus santos. Y si pensamos en esto, nuestra vida va a tener un cambio muy grande y muy positivo y muy a lo celestial, en vez de ver con pena las transformaciones y los cambios de personas en las iglesias que van viendo la gloria del mundo como el diablo la quiso mostrar al Señor mismo. Usted sabe que el diablo tentó al Señor mostrándole la gloria, la fama, la riqueza y todo lo que el mundo, él dice que eso es mío y se lo doy a quien quiero. Pero el Señor nos revela que el cielo de su Padre es para nosotros. Y a Dios le ha agradado, de alguna manera, por la razón que solo sabemos, llenar allá las moradas celestiales. Qué gran misterio, el misterio. Pero nosotros tenemos convicción de que esto es la verdad, ¿o no la tenemos? ¿Tenemos la convicción de que este libro es palabra de Dios o no la tenemos? Podemos decir, Dios me ha hablado, Dios me está enseñando, Dios me está mostrando. Esto es una realidad, es una verdad. Yo lo sé, no que otros lo saben, yo lo sé. Usted puede decir esto, ¿verdad, hermano? Hermana, usted lo sabe. Entonces, tiene que saber que Jesucristo y su iglesia están, como dice en el versículo 21, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y también en el venidero. Así está Jesucristo y así está su iglesia. ¿Usted cree que la iglesia ahora tiene una posición de grandeza como la que tiene Cristo o no la tiene? ¿La tenemos o no la tenemos? Sí, cuando leemos más adelante en esta carta, dice que será y está siendo dado a conocer ahora en el tiempo presente en el cielo. ¿Qué cosas? Vamos a buscarlo así en asociación con lo que estamos hablando. Por allá en el capítulo 3 dice en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades, ¿dónde? En los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo el Padre en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La iglesia da testimonio ahora en el cielo, ¿o no? ¿Habrá en el cielo alguien que dé testimonio que sea de la iglesia? Pero claro que sí, hermano. ¿Dónde es que están Pablo y Juan y Pedro y los apóstoles y tantos hermanos que han partido, que nosotros hemos estado en esas reuniones especiales dando la despedida a aquella casa vacía, pero con la seguridad de que el habitante de esa casa que la abandonó está en la presencia del Señor? Amén. Como Pablo decía, tengo deseo de partir para ir a estar ¿con quién? Con Cristo, porque no hay nada en este planeta mejor que eso. ¿Dónde están esos millones de santos? ¿Dónde están? Están ahora dando testimonio de su grandiosa posición, porque allí tiene que haber personajes asombrados de la presencia de estos individuos. ¿Y quiénes son estos? Como se dice allá en el Apocalipsis 7, ¿y quiénes son estos que están vestidos de ropa blanca? Y esos no son de la iglesia, para que no se equivoque. La iglesia está por encima pero alguien se preguntaba asombrado, ¿y quiénes son estos vestidos de ropas blancas? Y alguien dijo, estos son los que han salido ¿de dónde?
de la gran tribulación. Eso no somos nosotros. El papel de nosotros está por encima de esto. Y si aquellos asombran, ¿cuánto más la iglesia? Hay una declaración en la segunda carta a los tesalonicenses, quiero que usted la lea conmigo, sobre el asombro que causará la iglesia cuando el Señor sea mostrado en toda su gloria. Y dice allá en la segunda carta a los tesalonicenses, dice allá que el Señor será admirado, el Señor será engrandecido cuando se vea aquella iglesia, cuando los santos brillen en la presencia misma del Señor y los ángeles puedan ver esta manifestación. Dice allá en el versículo 9 y 10, capítulo 1, segunda Tesalonicenses, hablando de los desobedientes e incrédulos, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga en aquel día para hacer, ¿qué cosa? Glorificado en sus santos y ser admirado. El Señor será, ¿qué? Glorificado en sus santos y será, ¿qué? Admirado en todos. No dice por todos. Las palabras tienen un valor, esa en tiene un valor gramatical extraordinario. No es lo mismo que diga, será admirado por todos sus santos. Esa es una cosa. Ese es un punto, una declaración muy distinta a la que estamos leyendo aquí. ¿Cómo es que estamos leyendo? Será admirado en todos sus santos. Cuando la iglesia se levante gloriosa, todos los testigos se estarán admirando de Cristo en lo que están mirando en esa iglesia gloriosa. Nosotros estamos para la gloria de Dios. Nosotros estamos para que Dios sea glorificado en tu vida y en mi vida. Y en la vida de todos los santos. Y cuando estemos en la perfección, será admirado Jesucristo por todos los testigos de esa iglesia gloriosa. Cuando terminamos la lectura del capítulo 1, dice que el Padre sometió todas las cosas bajo los pies del Hijo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo y es la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Y ahí termina este capítulo de manera gloriosa. El capítulo 2 comienza con un recuento que va a exaltar la gloria del amor y de la misericordia de Dios. Los primeros versos del capítulo 2 nos enseñan que en otro tiempo, ¿qué pasó con nosotros? Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo, hermano? Cuando estuvimos como muertos en delitos y en pecados. ¿Qué pasó en ese tiempo? Tenemos que ser conscientes de lo que sucedió en aquel tiempo, cuando estábamos muertos. ¿Qué pasó? 3 declaraciones aparecen ahora en el versículo 2 y 3. Veamos Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo uno. ¿Cuál es la primera declaración? La corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, es la tercera expresión, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 3 penosas declaraciones. ¿Cuál fue la primera? Siguiendo la corriente ¿de quién? Del mundo.
¿Nos conviene a nosotros los cristianos la mundanalidad? ¿Qué usted cree? Usted se atreve a proclamar, tomar el púlpito y decir, todos los cristianos debemos ser mundanos. ¿Es posible, es concebible una cosa así? Si en otro tiempo esto es algo de lo cual el Señor me rescató, me libró, me sacó, ¿puedo yo ahora ir contra la voluntad del Señor para buscar la mundanalidad? ¿Qué dice que es característico? ¿De quién es característico? De los hijos de desobediencia. Hombres y mujeres que están preparados para una eterna condenación porque no obedecieron. Entonces yo, entendiendo esto, me voy a unir a ese grupo de desobedientes, de incrédulos, de mundanos, de ninguna manera. En otro tiempo, ya no. Si al decirnos otro tiempo se está refiriendo al presente, al futuro o al pasado. ¿A quién se refiere? Al pasado. Eso pasó, ya eso no puede seguir en nosotros. Se terminó eso. En otro tiempo, siguiendo la corriente ¿de quién? Del mundo. ¿Y por qué siguiendo la corriente? Porque cuando hay una inundación y un desbordamiento, el muerto es llevado sin resistencia. Los que están en una inundación, ahogados ya, ¿qué pasa? ¿Qué hace la corriente del agua? Se los lleva, la corriente del agua se los lleva porque ya no tienen vida. Nosotros no podemos estar en la mundanalidad porque nosotros tenemos la vida de Cristo. Amén. Y la vida de Cristo me dice que no puedo seguir esa corriente. Tenemos que ir contra la corriente de la mundanalidad. La segunda expresión dice, conforme a la mente y a los deseos de un espíritu. ¿Quién es ese espíritu? ¿Tiene nombre o es desconocido? Como dice la palabra, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Tiene nombre? ¿No tiene identidad o la tiene? ¿Tiene identidad ese príncipe? Sí, es el diablo. El cristiano ahora no puede estar andando conforme al pensamiento de Satanás. Tenemos que andar conforme al pensamiento de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible volver otra vez a una vida como de amistad, de coinonía con el espíritu de desobediencia? Eso no es posible, no es aceptable, no es admisible en un creyente. No se puede tolerar eso a un creyente. No se puede servir a dos señores, está escrito en la palabra. Lo dijo el Señor, no se puede servir ¿a quién? A dos señores. No se puede ser fiel a Dios y ser también fiel al espíritu de desobediencia. Tenemos que tener una determinación única, como en una ocasión lo dijo Josué, como en otra ocasión lo diría cualquier otro, como Elías. Mi casa y yo. Si Baal es Dios o Jehová es Dios, miren a ver cuál de los dos es y vamos entonces a seguir. Pero yo sigo ¿a quién? A Jehová. Decisiones firmes. Estamos en tiempos muy definidos, muy llamativos, para que cada uno de nosotros tenga una definición, una determinación única. ¿Le da miedo a usted tomar una determinación? Los cobardes no tienen parte en este asunto. La cobardía está sancionada en el pueblo cristiano. Dice el apóstol a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Nos ha dado espíritu de poder, de determinación, de dominio propio. Yo no puedo estar vacilando entre dos posiciones. El cristiano no está llamado a la vacilación. Y esta carta me está enseñando, aquí no se puede estar vacilando, ni mundanalidad, ni satanismo, ni carnalidad.
los deseos de la carne, eso fue de otro tiempo. ¿Lo entiende usted así? Así que yo lo entiendo. ¿Usted estaría de acuerdo en entenderlo de esa misma manera? A mí no me está permitido la mundanalidad. No me está permitido el satanismo, practicarlo. No me está permitido seguir la carnalidad. No concuerdan con el pensamiento de Dios. No concuerdan con la vida de Jesucristo. No concuerdan con la enseñanza que el Señor nos ha dado y que el Espíritu Santo pone en nosotros, en nuestra mente, para que la conozcamos. Somos enseñados para obedecer y agradar a Dios. Más adelante en el capítulo 4 se nos hace un llamado. Lo voy a leer ahora porque el tiempo no nos dará para llegar hasta ahí. Entonces vamos a aprovechar este momento. Capítulo 4 de la carta a los Efesios. Un llamado que viene de lo alto. Y dice así en el versículo 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor. Está usando el personaje fundamental que tiene que guiar nuestros pensamientos y nuestras vidas. Nuestra manera de vivir tiene que estar totalmente ligada, asociada, atada y fundida con Cristo. Esto digo y requiero en el Señor que ya, la palabra ya, ¿qué peso tiene? Ya, ¿qué significa? Que lo voy a pensar, que habrá un momento en el cual yo voy a ver si me interesa, si me conviene, etc. No, ya es ya. Es ahora. ¿Qué más? Que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Quiénes son los otros gentiles? ¿Quiénes son los otros gentiles? Los otros dominicanos que no conocen a Dios, los otros peruanos, los otros hondureños, los otros jamaiquinos, los otros norteamericanos, los otros haitianos, los otros donde quiera que vengan, salvadoreños, nicaragüenses, argentinos, ya no podemos andar como los otros gentiles que no conocen a Dios. ¿Y qué más dice? ¿Cómo andan ellos? Veamos el desglose de la vida del inconverso. Andan en la vanidad de su mente. ¿En qué andan primero? ¿Qué es lo primero que se dice? La vanidad de su mente. Su propósito de vida, su aliento de vida, su aspiración de vida es vanidad. Como dijo allá el sabio, vanidad, ¿de qué? Vanidades. Todo es vanidad en este mundo donde está la mundanalidad, el satanismo y la carnalidad. ¿Todo es qué? Es vanidad. Teniendo el entendimiento entenebrecido, lo que hay en esos cerebros y en esa mente, ¿qué es lo que hay? Muchas tinieblas. ¿Quiénes tienen el cerebro lleno de tinieblas? Aquello que Jesucristo dijo en capítulo 3 del Evangelio de Juan. Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Sus obras eran malas. ¿Qué sigue diciendo el capítulo? Versículo 18. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así es el mundo inconverso. Así es el mundo ajeno de Dios. ¿Qué más dice? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Cuando se sigue ese derrotero, ¿qué se pierde? ¿Qué se pierde en ese camino? ¿Qué se pierde en ese caminar? Se pierde toda sensibilidad. No hay conciencia de maldad por ninguna parte. Y entonces el hombre se aboca, abraza, busca, se deleita en el mal, en el pecado. Y mientras más atroz, más grande aparenta ser su deleite. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, como una gente que está sedienta y hambrienta, esa avidez. Avidez con
hambre, con sed de cometer toda clase de impureza. Pero ustedes, aquí hay un pero maravilloso. Este pero es celestial, hermano. ¿Pero ustedes qué? ¿No aprendieron eso de quién? De Cristo. ¿Aprendimos eso que terminamos de leer de Cristo? De ninguna manera. Ustedes no han aprendido eso de Cristo. Hoy, ¿qué hombre me va a convencer a mí para que yo vaya detrás de la mundanalidad? Hoy, ¿acaso Cristo me va a mostrar que Cristo fue así? ¿Podrá alguien mostrarte que Cristo fue así, mundano? Eso es imposible. La palabra nos enseña nuestras vidas. No, nuestra fe es real. Tiene que ser real. Sí, ese sí tiene un peso grande. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Conforme a qué, hermano? A la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir. Verso 22, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el camino a seguir. Esa es la conducta que tengo que presentar cada día. Santidad, justicia, verdad. Cuando vuelvo al capítulo 2, después de ver lo que éramos, dice otro pero Dios, que es rico en misericordia. Pero Dios que es rico en misericordia. 2:4 de Efesios. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Jesucristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos registrados? ¿Dónde estamos realizados nosotros? En los lugares celestiales con Cristo. La tierra no es el lugar. Nuestro propósito de visión está en los cielos. Nuestro anhelo de visión está en los cielos. Nuestra seguridad de visión está en los cielos. Si nos ponemos a mirar lo de acá abajo, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso está escrito en Colosenses. Leámoslo. En Colosenses, por allá, por el capítulo 3, vamos a ver. Dice aquí, verso 1 al 4, aparece otra vez el sí. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿es una realidad o es una ficción? Hermano Manuel, es una realidad, eso no es ficción. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué pasa? Buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles son las de arriba? Las terrenales. ¿Cuáles son las de arriba? Las celestiales. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Categóricamente, no en lo terrenal. Es hacia arriba, hacia lo celestial. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. ¿Esperamos gloria? ¿En la tierra, en lo terrenal, hay gloria? No hay gloria en lo terrenal. Todo lo terrenal está caminando a una destrucción total,
absoluta. ¿Lo sabe usted eso? ¿Ha leído las profecías de allá de Segunda de Pedro, capítulo 3? La tierra y todos los elementos serán desechos. Apocalipsis 21, no se halló lugar, no hay lugar para esta tierra que tenemos ahora. Desecha. Todo lo que hoy apreciamos y vemos y admiramos, todo eso será deshecho. Como si nunca hubiese existido. Pero Dios tiene riqueza de misericordia. Y por esa gran misericordia, por ese gran amor con que nos amó, ahora nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Venga a Él para siempre. Al Señor tenemos que glorificar por siempre. Al Señor tenemos que adorar para siempre. La característica de un pueblo redimido es que anda en el temor de Dios, que glorifica a Dios y adora a Dios. Y nuestro gran Dios tiene un nombre. Gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y el Padre que está allí a la izquierda del Señor, porque Él está a su diestra, ¿no es así? Ahí está la majestad divina, de la cual nosotros vamos a disfrutar por siempre. Hermano, piense eso. La eternidad no es en el planeta Tierra. La eternidad no se llama Providence, ni se llama Estados Unidos, ni se llama Santo Domingo. La eternidad no se llama Punta Cana, porque hay muchos hermanos que sudan la gota gorda aquí para irse a estar unos días en Punta Cana. Hermano, ahí le van a salir las canas y se le van a morir todas las canas. Nuestra eternidad está en el cielo. Nuestra gloria está en el cielo, a la diestra del Padre. No es en lo terrenal. No es en lo terrenal. ¿Haciendo qué? ¿Mirando qué? Ese es el otro problema. ¿Mirando qué? En Punta Cana. ¿Mirando qué? En la Romana. Sea con Juana o con su hermana, eso no da. Eso no da. Es Cristo nuestra esperanza de gloria. Es a Él que tenemos que seguir, honrar y alabar, porque de Él es que estamos aprendiendo. ¿De quién usted está aprendiendo, hermana? Hermano, ¿de quién está aprendiendo? Es de Cristo. Eso fue lo que leímos allá en el capítulo 4 de Efesios. Nosotros no estamos aprendiendo mundanalidad, ni satanismo, ni carnalidad de Cristo. Estamos aprendiendo de Él santidad, justicia y verdad. Amén. Estamos aprendiendo de Cristo santidad, justicia y verdad. Para que el que es santo se siga santificando más cada día. Para que el que es justo practique más la justicia cada día. Para que el que es hijo de la verdad hablemos más la verdad cada día. Porque este mundo necesita hoy más que nunca la verdad del Evangelio. Y la palabra evangelio no es solamente mostrarle cómo la gente se salva, sino la verdad del evangelio es mostrarle cómo viven los salvados. ¿Me entendió o no me entendió? No solamente decirle a la gente cómo te vas a salvar. El evangelio es cómo vivimos los salvados. Y dónde viviremos para siempre los salvados. Todo eso es parte del paquete que en la Biblia se le llama evangelio, y la gloria sea para Dios. Juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar, terminamos aquí en este verso 7 del capítulo 2 de Efesios. ¿Para qué, hermanos? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en este siglo
Porque eso está en lo venidero que Pablo escribió, que se escribió aquí. Nosotros somos de lo venidero. Para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Esta palabra tiene ahora un significado más fuerte. Porque por gracia sois salvos, visto al conjunto de lo que estamos leyendo y apreciando, es mucho más allá que cuando decimos a alguien, ¿tú te piensas salvar por tus obras? No, no es por obra. Es un peso más alto, más profundo, más fuerte que eso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Dios nos ha querido dar por su gracia ser sus hijos. Dios nos ha llamado por su gracia a disfrutar de una salvación tan grande. Dios nos ha llamado por su gracia a tener un futuro tan extraordinario como el que tendremos cuando Cristo venga por su iglesia, por nosotros, por ti y por mí. El Rey ya viene, ¿o no viene? ¿Y por quién viene? Usted tiene que estar seguro y decir, Él viene por mí. Amén. ¿El Rey viene o no viene? ¿Y por quién viene? Viene por mí. Los versos del 11 hasta el 22 nos dicen todo lo que Cristo logró en la cruz. Los logros de Cristo en la cruz. Porque tuvo que suceder la cruz de Cristo para que nosotros disfrutemos de estas bendiciones. Sin la cruz no hubiésemos tenido esto que estamos leyendo. Es por su cruz que hay un pueblo que le sirve, que le honra. Y en estos versos que siguen, se le nombra al pueblo de Dios, al pueblo cristiano. Yo quiero que usted observe conmigo los calificativos que Dios le da a su iglesia. Porque si yo soy de la iglesia del Señor, yo tengo que saber cómo Él me está mirando, cómo Él nos está valorando. Y aquí en este capítulo 2 está cómo Dios valora a su iglesia. Veamos qué aprendemos. Dice Pablo, verso 13, después de decirnos a nosotros de que en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, después de mostrarnos que habían antes de la cruz una serie de condiciones positivas de las cuales nosotros no éramos partícipes. Entonces me dice, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejos en otro tiempo, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. De la cruz manó la sangre de Cristo, que nos ha limpiado de todo pecado, que ha hecho la paz entre Dios y nosotros, que nos ha acercado a todos en un solo pueblo. La sangre de Cristo nos ha unificado a todos nosotros. Verso 14, porque Él, Jesucristo, es nuestra paz. ¿Jesucristo es qué para nosotros? Nuestra paz. Verso 19, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo ve el Señor a su iglesia? Como una gran compañía de santos en el cielo, conciudadanos. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está, hermano? ¿Dónde está su ciudadanía? En los cielos. Conciudadanos significa todos en conjunto
ciudadanos de un solo sitio, de una sola patria, el cielo. Allí quienes están son los santos. Ahí no cabe ninguna otra clasificación, solo santos. Y hemos sido santificados por la gracia de Dios. ¿Qué más dice? Estoy leyendo el versículo 19. Miembros de la familia de Dios. ¿Qué somos? ¿Cómo nos ve Él? Su familia. Eso es grande. La familia de Dios. Por ahí andan unos apellidos en el planeta Tierra que los hombres dicen, la familia tal, eso es una gran familia. Así dicen los hombres. Y los padres dicen a sus hijos, usted tiene que poner en alto el nombre de nuestra familia. Y lo hacen. Y se sienten satisfechos por eso. Hay miles de familias en el planeta, en su patria de nacimiento donde venimos. Cantidad de familias donde ellos están orgullosos. Yo soy de la familia tal. Familia de renombre, familia de grandes hombres, familia de personajes. Y nosotros escondemos el rostro. ¿Y de qué familia somos? Nos avergonzamos. No, hermano, levante el rostro. Somos miembros de la familia de Dios. La familia de Jesucristo. El nombre más grande, la persona más grande, el ser más grandioso del universo. Ese es nuestro Padre. Somos miembros ¿de qué? De su familia. ¿Cómo tenemos que nosotros que actuar en medio de esa familia? Pisoteando su nombre. Que los hombres alrededor nuestro blasfemen de Dios por causa de nuestra manera de vivir. De ninguna manera. Tenemos que engrandecer el nombre de Dios. ¿Qué más dice? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, los profetas y apóstoles de Cristo. Para que no vaya a pensar en los que fueron del Antiguo Testamento. Eso tuvieron su stop en un momento cuando Cristo dijo, los profetas de antaño fueron hasta Juan. Ahora vienen los apóstoles y profetas ¿de quién? De Jesucristo. Y Él escogió un grupo de hombres en aquellos días para que pusieran el fundamento. Y Pablo decía allá a los Corintios, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nosotros tenemos el fundamento de los apóstoles que Jesucristo estableció y de los profetas que Él escogió para que pusieran el fundamento. Y ya hace más de 19 siglos que ese fundamento está puesto. Nadie puede poner ¿qué? Otro fundamento. Ya no cabe ningún otro apóstol, ningún otro profeta. Cualquiera que ahora se esté hablando, diciéndose, yo soy apóstol, yo soy profeta, usted es un charlatán. Porque el Señor puso ya el fundamento. ¿A través de quién? De aquellos. Y si usted quiere saber cuántos eran, allá en Apocalipsis capítulo 21 dice del fundamento de la ciudad celestial, que tiene 12 fundamentos, con los nombres de los 12 apóstoles. ¿De dónde usted me viene ahora que hay una escuela por ahí formando apóstoles y profetas al por mayor y al detalle? Usted está confundido. Usted no entiende. Los apóstoles que el Señor escogió. Vuelvo a leer otra vez. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es la iglesia? Un templo santo. Un edificio no hecho de manos. En el cual nosotros somos llamados en la palabra de Primera de Pedro capítulo 2, somos piedras vivas. Piedras preciosas, vivas en el edificio santo que es la iglesia.
¿Y Jesucristo qué es? La principal piedra del ángulo, preciosa, escogida, extraordinaria. Hermanos, es tiempo de honrar a Dios. La iglesia tiene que conocer cuál es su identidad, con quién estamos comprometidos, con quién estamos ligados, con quién estamos nosotros identificados como iglesia, como familia, como templo santo, porque viene pronto el Señor. ¿El Señor viene o no viene? Viene pronto. Es tiempo de definición. Hay dos lecturas en Apocalipsis 22 sobre Jesucristo dijo 2 veces, vengo pronto. Y en medio de la primera mención y la segunda mención dijo, el que sea inmundo siga siendo inmundo todavía. El que es injusto que siga ¿cómo? Siguiendo el camino de su injusticia. Pero el que es santo, ¿qué? Santifíquese todavía. Y el que es justo, ¿qué? Practique la justicia todavía. ¿Dónde estamos nosotros? En esta segunda parte. Santos y justos, y somos hijos de Dios, somos proclamadores de la verdad. Amén. Amén. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Aquí no se puede hablar de otra cosa que no sea la verdad. Porque nosotros somos de aquel que dijo, yo soy el camino, ¿qué más? Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y a través del apóstol dijo, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Dios nos bendiga. Dios nos fortalezca. Dios nos dé entendimiento en todo. Como oró Pablo en capítulo 1 de Efesios, también esa es nuestra oración en esta noche. Y cada día de nuestra vida. Que Dios abra los ojos ¿de qué? De nuestro entendimiento. Para que comprendamos, para que conozcamos sin lugar a dudas cuál es nuestra esperanza y cuál es la gloria que viene con Cristo para usted y para mí. Amén. Sea el nombre de Dios bendito en medio nuestro. Amén. Nos ponemos en pie para dar gracias a Dios. Padre, bendecimos tu nombre. Gracias por tu palabra. Como está escrito en el Salmo, la suma de tu palabra es verdad. Y nosotros hemos creído en Jesucristo, tu Hijo amado. Él es nuestro Señor, nuestro gran Dios, nuestro Salvador, nuestro gran tesoro allá en el cielo, a tu diestra. Lo estamos esperando, lo estamos deseando. Como está revelado, el Espíritu dice ven, y añade, y la iglesia también dice ven. Aquí hay un grupo de santos que sabemos que somos de tu cuerpo, de tu iglesia. Y decimos, ven Señor Jesús. Necesitamos estar ya contigo en este tiempo tan difícil. Tiempo donde hay mucha confusión. Porque como Jesucristo lo dijo, cuando se ignora tu palabra, el error, la confusión, el desatino de las personas está ahí. Así erró Israel hasta el tiempo presente. No queremos ser una congregación en el error, sino en la verdad. Queremos ser una congregación no en la inmundicia, sino en la santidad. Queremos ser una congregación no en la injusticia, sino en la justicia perfecta de Cristo. Para agradarte en todo, llevando fruto en toda buena obra. Tu Espíritu
ponga tu palabra en nuestros corazones y nunca sea ni borrada ni olvidada, porque está escrito que no seamos oidores olvidadizos. Gracias por esta noche, gracias por cada hermano y hermana. Queremos glorificar tu nombre, queremos adorar tu persona siempre. Guíanos en tu paz, conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, haciendo lo que es bueno, lo que te agrada. Condúcenos en tu paz, en tu gozo, en tu perfección. Queremos, como Jesucristo lo expresó, ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Queremos cumplir la palabra que dice que la Escritura es inspirada por ti y al final para que el hombre de Dios sea perfecto y completamente preparado para toda buena obra. Permítenos ser luces en el mundo, luminares en el mundo, proclamando a aquel que es la luz, a Cristo. Llévanos en tu paz, para tu gloria y para nuestra bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.